La Iglesia Católica ha sacado un nuevo papa, el cual ha llevado por nombre León XIV. En esta hora vamos a hablar algunas implicaciones que esto tiene, vamos a analizar algunos conceptos, algunas informaciones y sobre todo vamos a ver cuál es la conexión que tiene con algunos sucesos que pasaron en el pasado y que a la Iglesia Adventista le afectó. Vamos entonces ahora a analizar un poco respecto al nuevo papa León XIV. León XIV ha salido como papa. Vamos a ver algunas implicaciones sobre esto y ya de por sí todo el mundo lo sabe, es una noticia mundial, sabemos que cuando sale un papa que tiene influencia en el mundo es conocida su obra y también quién es. No así con cualquier otro líder que sale de una denominación, por la influencia política que tiene, la influencia religiosa que tiene, incluso de forma moral. Y de esta forma todas las noticias cubren quién es, todas las noticias indagan quién es, todos los canales analizan quién es esta persona y todos los ojos están centrados en Roma. Sobre todo ahora que ha salido un nuevo papa. Yo en unos videos anteriores, en dos anteriores, había dicho que, por ejemplo, habían dos candidatos súper fuertes. O sea, no, había un candidato súper fuerte y un peligro para el mundo cristiano. No recuerdo cuál era el que yo decía que los medios cubrían. La mayoría de los medios decía quién era el que iba a salir probablemente por tema de estadísticas y no salió. Y no recuerdo, Petro creo que se llamaba. Sin embargo, cuando salió este papa nuevo, encontramos de que fue como una decepción para muchos porque esperaban a ese. Es decir, te voy a colocar aquí incluso para que, bueno, yo tampoco estaba diciendo de que iba a salir ese papa, te estaba diciendo de que los medios cubrían esto y mira, por ejemplo, este video. Hay sorpresa porque no está dentro de los cálculos que se había establecido. Estamos tratando de confirmar efectivamente quién es el cardenal que sube como nuevo papa con el nombre de León XIV. Pero el nombre del cardenal, la verdad que hasta esta hora ha generado un poquito de vacío, porque incluso está en la plaza de Roma, en la plaza San Pedro, un poquito de silencio, ¿no? Sí. Al menos no es el cardenal Parolin, ya lo sabemos, no es el cardenal Parolin, ni tampoco, bueno, Fernando Chomalí, ni tampoco de los que se habían anunciado como papables, ¿no? Aquí, como bien vemos, podemos decir de que, claro, era como el favorito para que saliera por ser prácticamente la mano derecha del Papa Francisco, es decir, una persona que estaba internamente dentro de todas las cosas de los movimientos del Papa mismo de turno. Y no pasó. De hecho, el mismo tema de que querían un papa que fuera italiano era súper importante porque ellos querían volver a las raíces, por lo menos los católicos. Necesitaban un papa romano y que salga un estadounidense americano fue un poco decepcionante para algunos. De hecho, estaba fuera de todo pronóstico. Por ejemplo, mira. Bien, el primero, que es norteamericano, rompe también el pronóstico de que era imposible que un norteamericano llegara a el pontificado, pero así ha sido, y se rompe también esa apuesta que había, a pesar de que siempre lo mencionamos al cardenal Provost dentro de todos los favoritos. Un cardenal norteamericano, el primero de Estados Unidos. Como bien vemos, toda la información que yo te estoy dando siempre es argumentada. Hay muchos canales o hay muchas personas que a veces lanzan cierto tipo de información sin verificarla ni sin saber si son verdad o son falsas. Estas informaciones son lo que decían los medios. Y una de las cosas que yo también comentaba es de que había un papa que podía ser peligroso por el hecho de que de que siempre fue un impulsor de lo que es el ecumenismo a nivel de religiones como interreligioso, a nivel de denominaciones, un impulsor muy fuerte que creo que se llamaba Mateo, que ese era un peligro y no salió, y el otro que era Petro, que los medios cubrían como el perfil perfecto para ser el nuevo papa, tampoco salió. Investigando más lo que se rumoreaba dentro del mundo católico, me puse a investigar qué es lo que se rumoreaba dentro del mundo católico y cuál va a ser al final las implicaciones que este nuevo papa va a tener tanto a nivel de mundiales como también en la Iglesia Católica. Y también te voy a decir en esta hora algunas repercusiones que podrían tener
al unirla con otros eventos que han ocurrido dentro de la Iglesia Adventista. Por ejemplo, en la Iglesia Católica hay dos alas. Muchas veces uno piensa que solo pasa en la denominación de uno, pero en la Iglesia Católica hay una división prácticamente de agendas dentro de lo que es el catolicismo, que es aquellos que están por una postura más bien política y otros que son más conservadores. Estas dos ramas de la Iglesia Católica han estado luchando de manera muy fuerte y persistente en el último tiempo. Por lo tanto, era muy importante el papa que saliera, que fuera un papa intermedio, que no diera el favor ni a unos ni a los otros. De hecho, en el espacio de tiempo en el cual el papa Francisco falleció, que creo que fueron como 1 semana y media o 2 semanas donde no hubo papa, en Alemania hubieron algunos sacerdotes probablemente que estaban influenciando ya a poder hacer unas uniones con personas del mismo género, cosa que la Iglesia ha prohibido. Sin embargo, en la ausencia del Papa, esto se estaba haciendo, porque hay un ala más liberal dentro de la Iglesia, y esto ha estado en continua lucha. Estas dos alas de la Iglesia Católica, de personas que son, o líderes que son de tal forma liberal, y otros que son más conservadores. Por lo tanto, el hecho de elegir a alguien tenía que ser una persona que no estuviera ni en este lado ni en este otro lado. Pero esto sí ha causado dentro de la Iglesia Católica una división que no le ha hecho bien a la Iglesia Católica, y por eso es que también tenían que escoger a alguien con mucha sabiduría con respecto a esto. De hecho, el tema de la elección de este papa fue súper rápida, y esto ocurre porque, como en otras ocasiones donde se ha demorado un poco más, pero esto había sido totalmente planeado. Esto es lo que se dice dentro de los círculos católicos. Esto ha sido totalmente planeado desde tiempo, porque ya las personas sabían el estado de salud del Papa Francisco, sabían de que prontamente algo le iba a suceder, iba a decaer e iba a morir, y su estado de salud, como se iba deteriorando cada vez más, iba a ser muy complejo el hecho de esperar, de esperar a que ocurriese, esperar a que muriese para poder ya empezar a elegir y cosas así. De hecho, se me fue lo que estaba diciendo. Bueno, ahora lo retomo. Por eso es que se tenía ya en vista el hecho de hacer una reunión, de tener a las personas en la mente ya para saber quiénes son los que iban a votar como candidatos, y ya se tenía todo esto en mente sabiendo la salud del Papa Francisco y de que prontamente ya iba a morir. Entonces, por eso es que esto no es algo que se demora, es algo que pasó en un día y al otro ya estaba. En la mañana del otro día por lo menos ya estaba. ¿Qué cosas podemos decir de este papa? Podemos decir de que es un papa que es preparado, que es misionero, que él fue párroco, cosa que Francisco por lo menos no fue. Él ha tenido experiencia misionera y su mensaje es totalmente misionero. Es lo que va a hacer una de las formas de ser y de liderazgo que tiene es de predicar, de ir hacia allí y de ir hacia allá. De hecho, cuando él es colocado como sacerdote, lo primero que hace es irse a un lado a misionar al final. Entonces, una de sus características fuertes que tiene es la obra misionera de la Iglesia Católica. De hecho, él cuando él se presenta en el balcón, sale con las vestiduras papales, las vestiduras prácticamente rituales, ya demostrando en sí la forma en cómo él viene a liderar la Iglesia Católica. Es muy importante saber de cómo se presenta el Papa. Si ustedes se fijan en los anteriores, cada uno tiene sus detalles, pero las de él son totalmente sacerdotales. De hecho, él menciona también el tema de ser parte de los agustinos. Sabemos de que hay, creo que son 4 ramas dentro del catolicismo, donde una de ellas son los agustinos. Están los franciscanos y no me acuerdo los otros. Pero el tema es la lucha, por así decirlo, social. De hecho, uno de los principios
como de forma activa que tienen los agustinos son estas cosas de las luchas sociales con respecto a la pobreza, a la lucha del tema de los trabajadores, el tema de las personas más humildes, la ayuda hacia ellos, etcétera, etcétera. Entonces, ellos están muy ligados a eso. Esto es importante tenerlo en cuenta. Otra de las cosas las cuales llamó mucho la atención dentro del mundo católico es que él, cuando sale, la forma de presentarse se presenta de una forma totalmente como emisor del Evangelio. Él dice: la paz sea con vosotros. Cuando uno se fija en la presentación que tienen los otros, los que han tenido los otros papas, algunos incluso han dicho buen día, etcétera, etcétera. La presentación inicial de un papa al comenzar su ministerio papal es totalmente importante, y la de él es: la paz sea con vosotros, que algo que a lo mejor para nosotros no suena tan fuerte, pero para ellos y para los que saben la importancia y relevancia que tiene de que alguien se presente de esta forma, conectándolo también con la forma de las vestiduras que él se presenta al salir delante de todos. Muchos medios también estaban diciendo de que, y probablemente sea lo que por esta semana se vaya a hablar, es que el hecho de la elección de este papa sería una continuidad de la del Francisco. Sería prácticamente seguir los mismos ideales. Pero él es una persona totalmente diferente. De hecho, la forma interna que él tiene de trato o de evangelización o de trabajo dentro de la iglesia es totalmente diferente. Su forma, por así decirlo, de liderazgo es totalmente diferente. Por eso es que, claro, uno va a decir, claro, murió, se levantó otro papa, va a ser la continuidad, cuando en realidad él, por su ministerio, por lo que él ha hecho incluso, es alguien totalmente diferente. Su forma de liderazgo va a ser totalmente diferente a la que se había acostumbrado ver en el Papa Francisco, por lo menos. De hecho, en algunas inundaciones se veía él allí con los pantalones ahí arremangados, ayudando a la gente, una persona súper activa en términos de relaciones humanas, una persona que no está, por así decirlo, desde arriba mirando hacia abajo, sino que está abajo ayudando a los demás. Esas son cosas que han sido súper loables por parte de él, y que la gente, la comunidad católica ha visto y que ha alzado su nombre por estas cosas. Y esto está conectado con lo que decía anteriormente, de ser agustino, de estar dentro de esta rama del catolicismo que efectivamente son los que tienen una parte súper activa. La primera homilía, de hecho, que él hace es súper interesante porque empieza, el punto central que él tiene como texto al cual profundiza y ensalza es justamente Mateo 16, de que ¿quién crees que soy yo? ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? Y ahí está toda la confesión que se le llama de Pedro: tú eres la roca, etcétera, etcétera, que al final es el fundamento de la Iglesia Católica. Él eligió el hecho del fundamento de la Iglesia Católica, de saber de dónde ellos han salido, porque el hecho de que él citara eso es una forma de decir de que va a redireccionar el catolicismo a sus raíces, de que va a volver al catolicismo de donde nunca debió haber salido, es decir, mantenerlo en su fundamento mismo, desde donde salió. Desde Mateo capítulo 16 ellos interpretan de que como allí se funda en Pedro la iglesia, de ahí ellos nacen y esa es la autoridad que ellos tienen. Allí Jesús le está dando la autoridad a Pedro de ser el precursor de la iglesia, de ser prácticamente el primer papa, de ser el primer líder. Es el fundamento que tiene la Iglesia Católica. Mateo 16 es el fundamento de la Iglesia Católica para decir que es la iglesia que Cristo fundó. Y el Papa se presenta con esa autoridad diciendo y ensalzando Mateo capítulo 16. Y esto quiere decir que uno de los focos es redirigir la fe de los creyentes que está dispersa. De hecho, por eso tenía que ser alguien central, lo que explicaba al principio, que no sea parte de una ala o de la otra ala, sino que dentro de la iglesia, y eso
ténganlo por seguro que va a ocurrir, él va a unificar estas dos alas o va a querer terminar con la guerra entre estas dos alas, él unificando. De hecho, el mensaje que él cuando se presenta es un mensaje de unificación interna de la iglesia, porque la iglesia, los líderes de la iglesia católica saben que está esta problemática entre estas dos alas. Por eso es que tenía que ser alguien que esté al medio y que quiera unificar esto para que no exista esta división. Y una cosa totalmente interesante que yo también encontré es que él dice, recen por el sucesor de Pedro, refiriéndose a él. Él dice, recen por el sucesor de Pedro, marcando una autoridad en su posición. Él no dice, recen por mí, recen por el nuevo papa que soy yo, recen por mi ministerio. No, dice, recen por el sucesor de Pedro. ¿Y qué fue lo que citó él en su homilía? Mateo capítulo 16, la confesión de Pedro, donde descansa sobre él la autoridad de Pedro sobre la iglesia como primer papa, según su interpretación. Por eso es que es súper importante el hecho de comprender esos pequeños detalles, porque así podemos saber para dónde se está dirigiendo en sus movimientos para dirigir la fe de los creyentes de la iglesia y también los movimientos de la iglesia católica. Y quiero ahora entrar de lleno a algo sumamente importante sobre este tema, que es el nombre. Cuando un cardenal elegido para papa sale elegido, no es que ellos llegan y eligen un nombre al azar, no es que sacan en una papeleta y dicen, ya me tocó este nombre, voy a llamarme de esta manera. No, al contrario, su nombre es un símbolo de la obra que van a hacer. La obra que ellos van a hacer es un símbolo en el título que ellos se colocan a sí mismos. No es algo al azar, es algo totalmente planificado y simbólico. Ahora, ¿qué representación tiene que ser León XIV, que es el título que él se coloca? Él se coloca León XIV. Entonces, esto tiene un simbolismo totalmente profundo dentro del mundo cristiano, dentro del mundo católico. Primero, decir de que hubo uno de los leones, León, uno de los más antiguos, que cuando Atila estaba arrasando con todas las cosas, iba a entrar a Roma, etc., fue León, el Papa León, el que le plantó cara a Atila y no se sabe qué fue lo que le dijo. Y Atila, que venía con todo el poder, con toda esa fuerza, al encontrarse con el Papa y conversar con él, de lo cual no se sabe de qué se trató, porque él quería entrar a Roma, Atila, después de hablar con el Papa, que le fue a dar cara a cara, se fue a enfrentar a él, dice que Atila conversaron y él se dio la vuelta y se fue, Atila. Y todos quedaron así como impresionados por el poder de no sabemos qué cosa, lo que le dijo, pero que fue tan fuerte ese hecho que el Papa ganó mucho renombre. El Papa que se paró ante un guerrero, ante un líder como Atila, sin armas, sin absolutamente nada, y se tuvo que devolver. Y el sucesor directo de su nombre, el que lleva por nombre León XIII, recordemos de que ahora es León XIV, pero León XIII fue un papa que condenó el liberalismo, el marxismo y el masonerismo. La masonería la condenó, el marxismo la condenó y todo lo que tenga que ver con el área liberal la condenó. Y ese fue León XIII. Y ahora se llama León XIV. Por lo tanto, al seguir, por así decirlo, la sucesión de este nombre, lo que está haciendo es asumir la responsabilidad de un mundo que está totalmente ideologizado. De hecho, se dice que cuando él asumió el nombre de León XIV, cierta área de la Iglesia Católica quedó pasmada, que ni siquiera aplaudió, que ni siquiera se quedó totalmente en shock, porque saben de que es prácticamente el título de uno de los enemigos del Papa, que había sido prácticamente enemigo del liberalismo. Y hoy sabemos de que esto pasa mucho en la Iglesia. Entonces los que son representantes de estos movimientos, al saber de que venía uno bajo el título de León XIV, como una sucesión de actividad del Papa que se llamaba León XIII, quedaron pasmados. No les gustó esta idea porque efectivamente él es el que condenó el liberalismo dentro de la Iglesia, el marxismo y todo lo relacionado
a ello. Hay muchas personas que me han hablado preguntándome respecto a esto, diciendo ya ahora sí es el último. Como dije anteriormente, yo también había hecho un video hace poco diciendo de que prácticamente cada vez que sale un papa, todos se levantan a decir que es el último. Pasó con Juan Pablo II cuando dijeron de que él, porque tuvo mucha relación con Estados Unidos, todo esto que ocurría con la unión de ellos, no, eres el último. No pasó y empezaron a interpretar de que era el cumplimiento de Apocalipsis 17, que iba a venir Benedicto, que iba a durar breve tiempo, ahí se está cumpliendo, decía la profecía, entonces este es el último. No, pero es que si no es el último, tiene que ser uno de los 7, como dice la profecía, entonces Juan Pablo II va a resucitar y se han visto fuegos que han tomado su forma. Juan Pablo II va a resucitar y si no resucita va a ser el anticristo el que se va a subir. Aparece Francisco y todos dicen, no, este es el Papa Negro porque es de esta orden que son los jesuitas y este va a traer el final, etcétera, etcétera, y al final no pasó nada. Entonces cada vez que se levanta un papa uno dice, este es el último, no, este es el último, no, este es el último, no, es que este dice la profecía, y al final eso desvincula a la gente de la emocionalidad del mensaje de los tres ángeles, en el sentido de que mucha gente que ve esto y que ve que son prácticamente mensajes fallidos, toman esto como algo alarmista, como algo sensacionalista y al final después eso que a lo mejor va a estar cumpliéndose ante sus ojos no lo van a ver porque lo van a rechazar porque hay personas que han estado dando mensajes que al final nunca se cumplen. Ya estamos acostumbrados a gente que dice, este es el último, este es el último, este es el último y al final no es el último. Entonces eso hace perder el corazón del mensaje y eso es lo que también está pasando ahora. Por tanto, esto siempre hay que mantenerlo con equilibrio, con pinzas, con altura de miras y sabiendo de que también de que salga un papa, incluso si sea el último que salga, eso no define la fe de uno, sino que es algo que hace más desarrollar el poder papal y sabemos que tiene que llegar hasta un punto. Pero, ¿qué es lo negativo de esto? Los presidentes duran 4 años. Entonces, ahora que están diciendo, claro, los dos son estadounidenses, Donald Trump, que es una persona súper fuerte, etcétera, etcétera, no me voy a meter en temas de política, obviamente, y este papa que también es de allá, y entonces son los dos estadounidenses, podríamos decir entonces, ¿qué cosas? Que si son en 4 años de gobierno de él, en estos 4 años tiene que desarrollarse todo y prácticamente ya venir Jesús. Ya entonces le vamos a empezar a colocar fecha a la venida de Jesús, por lo menos en los últimos 4 años. Si este papa tiene cerca de 70 años, 69 creo, pero si tiene 70, uno va a calcular, bueno, a lo mejor va a durar 20 años. Bueno, en estos 20 años entonces es cuando Cristo tiene que venir, durante estos 20 años o durante estos 4 años del cargo presidencial de Donald Trump. Entonces así las personas ahora van a estar sacando fechas, calculando, etcétera, etcétera, cosas de lo que nosotros no compartimos. Nosotros no compartimos el mensaje relacionado a fechas. Entonces nosotros no podemos ver en términos estadísticos la venida de Cristo o el mensaje de todo lo que se va a desarrollar por 4 años o por 20 años o los años que sean, porque nuestra fe no depende de eso. La preparación es siempre. La preparación no es porque sea un papa, porque sea un presidente. Esos son cosas que ocurren y que han ocurrido desde siempre que no determinan tu fe. Aunque sea el último, eso no debe determinar tu fe. Aunque no sea el último, eso no debe determinar tu fe. Tu fe debe determinar tu relación con Dios diaria. No el hecho de que salga un papa, de que haya una ley, de que salga un presidente. Esas son cosas que tienen que ocurrir y que van a hacer desarrollar estas cosas. Pero no puede depender tu fe de eso. ¿Saben quién era el papa que estaba a los tiempos de Ellen White? Teniendo un énfasis súper grande e influencia súper grande, incluso en el momento en el cual Ellen White dice que Cristo estuvo a punto de venir. ¿Quién crees que fue? Te lo digo, Papa León XIII. Papa León XIII fue el papa que estuvo en el momento donde Ellen White dice que Cristo estuvo a punto de venir. Y cuando nosotros analizamos lo que hizo este papa, no hizo grandes cosas a nivel de, como uno se imaginara, de persecuciones, de cosas de tortura y todo lo que implica para algunos lo que es el último papa. Al contrario, también fue su mensaje un mensaje totalmente social, también fue un mensaje totalmente relacionado a la ayuda. De hecho, él sacó una encíclica llamada Rerum Novarum, que fue vista por muchos líderes como una estrategia diplomática del papado, porque así se ganó el favor de las masas trabajadoras,
y se posicionó como un árbitro al final entre lo moral, haciendo acercar, en este caso, el mundo trabajador, el mundo humilde, todo esto en darle poder a ellos en sentido de seguridad, en sentido de salarios, en sentido, todo lo que tiene que ser relacionado a lo social. Él los ayudó. Entonces, de esta forma él ganó de forma diplomática influencia dentro de los países. ¿Por qué esto es súper importante? Porque en su periodo, en el periodo en el cual estuvo este Papa, León XIII, cuyo sucesor es el actual León XIV por su título y su forma de liderazgo, cuando estuvo León XIII es justamente en el momento en que la Iglesia recibe el mensaje de justificación por la fe en 1888, donde Ellen White dice, si toda la Iglesia, si los líderes hubieran aceptado este mensaje, Cristo hubiera venido, porque estaba todo armado para que se dieran las leyes dominicales, para que viniera el tema de las persecuciones, para que se desatara absolutamente todo. Todo se iba a ocurrir en 1888. ¿Y quién estaba de papa ahí? León XIII. De hecho, interesante que la edición de uno de los libros más aclamados de ella dentro del mundo adventista, que es El conflicto de los siglos, sale en 1888. Cuando ella dice, la Iglesia Católica ha estado ganando terreno, la Iglesia Católica, el sistema papal, etc., se está refiriendo al actual de ella, que es el del Papa León XIII. Hay una cita de Ellen White que ella dice respecto a esto, a lo que pasaba actualmente. Mientras ellos tratan de realizar su propósito, Roma tiene su mirada puesta en el restablecimiento de su poder y tiende a recuperar su supremacía perdida. ¿Saben que justo en ese tiempo, en 1888, cuando el Papa León XIII era Papa, en Estados Unidos se estaban viendo las leyes dominicales? Había una ley que se estaba imponiendo por algunos sectores para colocar la ley dominical. ¿Y qué fue lo que pasó? Y esto yo lo encontré pero espectacular, que incluso que hubo un personaje muy querido dentro de la iglesia, que de hecho tiene materiales súper buenos, y él presenta esto de que cómo van a poner leyes religiosas en el Congreso. Ese es Jones, A.T. Jones, que es un escritor increíble dentro de la iglesia, y que en ese tiempo, cuando esto ocurrió, fue él allá y presentó sus argumentos como un defensor al final de la libertad religiosa. Presenta este mensaje para decir, ustedes no pueden hacer esto, ustedes no pueden estar pasando leyes religiosas en el Congreso. Para eso no sé, el hecho de que Estados Unidos haya nacido de la forma en cómo lo hizo es efectivamente por la libertad, por la separación de estas cosas. No pueden estar pasando leyes religiosas. Por lo tanto, desde una perspectiva profética adventista, lo que estaba ocurriendo en ese tiempo era, o como lo narra Ellen White en El conflicto de los siglos, en esos tiempos era el resurgimiento y sanación de la herida mortal. Todo esto ocurriendo en el marco del Papa León XIII. Entonces, bueno, todas estas cosas pasaron en ese tiempo, como dije anteriormente. Él se alzó con el tema de la lucha social, de ayudar a los más pobres, del tema de los salarios, del tema de la protección contra los trabajadores, etcétera, etcétera, y de esa forma ganó diplomacia entre los países. Y esa es la misma corriente, y por eso también se otorga el mismo título de León XIV, el Papa actual, y siendo parte también de esta rama de los agustinos, con este mismo tema de las luchas sociales. Una persona que sea imparcial, que unifique la iglesia dentro de estas dos áreas, por así decirlo, políticas que hay dentro de la iglesia, el liberalismo y los conservadores, la unificación para que no haya esta división, y el hecho también de ayudar a los más pobres, de la ayuda, del tema de la protección hacia ellos. Es efectivamente como la continuación de lo que hacía el Papa que llevaba su título anterior, que era León XIII. Con tanto papa ya se me nublan las cosas.
Esto es el desarrollo del sistema papal. Cada papa que ha estado ha ido desarrollando el sistema papal, direccionándolo hacia un lado. La dirección de él, ¿cuál es? La unificación interna de la iglesia, la ayuda social, y vamos a ver cómo se va a estar comportando dentro del mundo de la política, dentro de los países, las visitas que va a hacer, etcétera, etcétera. Pero no vamos a alzarnos para decir, este es el último, porque la gente ya ha escuchado mucho de eso y la gente ya no cree esas cosas. La gente ya ha perdido ese deseo de decir, claro, efectivamente este es el último, porque ya nosotros mismos, me incluyo, aunque no lo he hecho, nosotros mismos, los cristianos, hemos estado opacando ese mensaje diciendo, este es el último, este es el último, este sí que sí, este sí que sí, ahora este que salió, este sí, ahora este presidente, este sí que sí, y no ha pasado. No quiero que repitamos eso nuevamente porque ya se ha hecho en todo este tiempo y más con los medios. Y aún así con información de que va a resucitar el otro, de que este el Papa Negro, de este aquí, de que este allá, y al final nada de eso pasa. Tenemos que tener equilibrio en esto, no llegar y apuntar y decir este es el último porque puede que a lo mejor le pase algo y haya otro. ¿Quién lo sabe? Y como dije anteriormente, esto también presta para decir y calcular en qué año podría venir más o menos dentro de los últimos 4 años por la presidencia de Donald Trump o durante los 20 años que a lo mejor le van a quedar de vida a este papa. Entonces, muchas personas van a empezar a hacer eso y a nosotros no nos compete dar ese mensaje. La preparación es siempre. La preparación es hoy, la preparación fue ayer. Así que bien, como dije, estas son algunas implicaciones que hay. Estas son algunas situaciones las cuales debemos analizar. Sin embargo, te di ya la información que hay. Han sido, ¿cuántos? 3 días de que salió Papa. Y ya la gente está hablando de todo este tipo de cosas. Pero yo te quiero dar una visión imparcial y sobre todo equilibrada. No te voy a decir que es el último y que prediques que es el último, pero sí de que por todas estas cosas que te estoy diciendo, empiezas a abrir un poquito más los ojos. Abre un poquito más los ojos y ve las cosas que están sucediendo, pero no seas impulsivo a decir de que este es el último, de que porque ahora están diciendo, no, es que esa es la bestia. O sea, es el sistema y cómo ellos desarrollan este sistema. Así que bien, sigamos adelante y sigamos cimentando nuestra fe siempre en Cristo, en Dios, en la fe que Él le ha dado a los santos y que nosotros ahora como portadores de su mensaje podamos entregar no un mensaje sensacionalista, sino un mensaje con argumentos de veracidad y sobre todo mostrando la salvación que al final trae Cristo al mundo. La misma que te dio a ti, la misma que me dio a mí, la misma que se ha dado para todos. Así que el Señor te bendiga, que nos bendiga y que podamos seguir siempre fuertes en este mensaje.